La licenciada, esperando que todo marche bien. Nosotros somos el grupo número 9. Mi nombre es Brian Fernando Paún y nos tocó lo que es el análisis de los deportes y la educación física dentro y fuera del país, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. La historia de la educación física se dice que en la prehistoria el hombre lo utilizaba como una manera como sobrevivir, ¿verdad? Utilizaba lo que era la agilidad, la fuerza, la resistencia, la velocidad y la energía para lo que es desplazarse de un lado a otro y de igual manera buscar muchas cosas que les sirvieran de gran utilidad. A lo que es Grecia, Roma, se dice que Grecia lo utilizaba como un hombre de acción. Utilizaban lo que es el ejercicio físico o la educación física como una manera de motivar y también de especializar al hombre en la batalla, lo que es un guerrero. En cambio Roma lo utilizaba como un pan y circo, lo utilizaban como un deportista, como una atracción que le generaba ganancias y también un espectáculo. El primer hombre que inventó lo que era ejercicio físico específico para cada lado del cuerpo se llama Galeno. Enrique Romero Vez es considerado como el padre de la educación física de la República de Argentina. Bueno, vamos a hablar ahora de 3 periodos. El primer periodo trata de lo que es la iniciación, donde la actividad física no está dentro del currículum y los profesores tienen que incentivar e involucrar a los alumnos a que hagan calistenia y les daban charla de lo que es la fisiología del cuerpo humano. El segundo periodo consiste en la iniciación de la forma libre, donde se hace la consolidación de la educación física escolarizada. Se imparte en la escuela, colegio, etc. El tercer periodo nos habla de lo que nuevas formas de las instituciones deportivas, donde se forman lo que es los coaching, los entrenadores deportivos y así puedan entrenar a diferentes. Por finalizadas los tres periodos, bueno, el maestro tendría que sacar a los niños todos los días jueves al campo y les enseñaría diferentes actividades como juegos, saltos, salto de cuerda, entre otros, ¿verdad? En las universidades que imparte la educación física es en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En el decreto número 131 de enero de 1982, donde la educación física es esencial del Estado de Honduras, que se tiene que impartir en todas las escuelas y colegios. A partir del siglo XIX e inicios del siglo XX, la educación física fue impartida por la mayoría de escuelas y colegios. El atletismo es una forma bien organizada y estructurada del deporte antiguo, ¿verdad? El atletismo se celebra hace miles de años en Grecia, en los años 776 a.C. y en 1913 se fundó la Federación Nacional de Atletismo, IAA. Uno de los principales autores y los más importantes son los Juegos Olímpicos que celebran cada 4 años. En el atletismo hay varias pruebas que se hacen, ¿verdad? Tales como las vallas, las marchas, saltos con vallas, tiro con jabalina, con bala, heptatón y decatlón, ¿verdad? Entre otros. Hablándolo un poquito de lo que respecta a Honduras, ¿verdad? La federación que hay aquí en Honduras se llama FENATLE, que significa Federación Nacional Hondureña de Atletismo. La mayor cosecha de medalleros olímpicos que ha tenido Honduras, con un total de 52 medallas, ha sido en San Pedro Sula en el año de 1997. Su primera asistencia a los Juegos Olímpicos Centroamericanos y del Caribe ha sido en el baloncesto y el atletismo. Gran medallero olímpico, ¿verdad? Y se celebró en lo que es en Cuba. Honduras en los Juegos Olímpicos está representado por el Comité Olímpico Hondureño, creado en 1956, reconocido por el Comité Olímpico Internacional del mismo año. También Honduras ha participado en 11 ediciones de los Juegos Olímpicos de Verano,
y una fecha muy importante que es el 14 de marzo, que se celebra el Día del Deportista Hondureño. En los Juegos Panamericanos, Honduras ha ganado 84 medallas en total. Bueno, esto fue un breve resumen con lo que respecta al atletismo, ¿verdad? Claramente nuestro país no está muy avanzado con lo que es en los deportes. Nos falta mucho el crecimiento y más apoyo de lo que es el Estado de Honduras. Esperando y confiando en Dios que todo mejore. Bueno, mi nombre es Carlos, yo les voy a hablar un poco sobre la gimnasia del fútbol. Primero la gimnasia. Bueno, la gimnasia se originó en el antiguo Egipto cuando se realizaban acrobacias circenses, hace aproximadamente unos 2500 años. Pero comenzó a mostrarse como deporte competitivo en Europa Central a mediados del siglo XVIII. Bueno, la gimnasia moderna se compone de 6 disciplinas, las cuales son la gimnasia general, la gimnasia artística, la gimnasia rítmica, la gimnasia aeróbica, la gimnasia acrobática y la gimnasia de trampolín. Las más conocidas son la gimnasia artística, la gimnasia rítmica y la gimnasia de trampolín. ¿Por qué son famosas estas? Bueno, son famosas ya que son parte de los Juegos Olímpicos. Las categorías de la gimnasia son mini benjamín, que es para niños menores de 5 años, benjamín, que es para niños de 6 a 7 años, alevín, que es para niños de 8 a 11 años, infantil, que es para niños de 12 a 14 años, junior, que es de 15 a 17 años, y juvenil, que es a partir de los 18 años en adelante. Cabe destacar algo en la gimnasia, y es que los atletas se retiran a muy corta edad. A eso de los 20 años ya vienen empezando en su retiro. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre ya que conforme va pasando la edad, se pierde flexibilidad y eso evita la forma correcta de practicar esta disciplina. Bueno, a nivel internacional destacan muchos países. Por ejemplo, en Europa destaca Rusia, Ucrania, entre los más fuertes de esa zona. También destaca Estados Unidos como una potencia en esta disciplina. En Asia, por ejemplo, destaca China, que es otro país muy fuerte en esta disciplina. Bueno, la gimnasia en Honduras. En Honduras la práctica de este deporte es muy baja en comparación a otros países y a otras disciplinas que se practican. Destaca la presencia del médico Manuel Sarabia, quien escribió el Manual de Gimnasia en Honduras, allá por los años 1907, que este sería el libro para tomar las primeras clases de gimnasia. El doctor Sarabia dedicó mucho tiempo a la enseñanza de este deporte en muchos colegios. En la actualidad hay varios clubes de entrenamiento para la gimnasia, como ser el Club Astros, Club Abejitas, Club Tigrillos, y entre otros. Hace un par de años también se creó la preselección de gimnasia en Honduras, con el objetivo de poder competir fuera de nuestro país. La gimnasia en Honduras, al igual que otros deportes, ha estado olvidada por muchos años y no se le ve el avance deseado debido a muchos factores. Entre ellos puede ser también la corrupción que se da en el país, la falta de fondos, ya que se le da muy poco apoyo, sin duda. Eso hace que no se pueda desarrollar bien este deporte y que sin duda no se ve el avance. Por ejemplo, otros países de la región, o por ejemplo puede ser el mismo México, que no está muy lejos, tiene mejor avance que esta disciplina. Así que la verdad hay potencial, solo que falta aprovecharlo y que se le dé el apoyo deseado, que haya gente adecuada y preparada para que pueda dirigir estas áreas deportivas. Cabe destacar que en Honduras los logros que se han conseguido en la gimnasia han sido nada más a nivel centroamericano. Bueno, ahora les hablaré un poco del fútbol. Este deporte tiene su origen en las antiguas civilizaciones, y es que las personas jugaban con balones en el pie desde hace miles de años. Un ejemplo sería el juego de pelota maya, que es algo parecido a este deporte. Pero según estudios, el fútbol tendría sus verdaderos orígenes en China, en los siglos 2 y 3 a.C., en aquel entonces conocido como Sud-Ku, que era algo muy parecido al deporte actual, ya que consistía en que un balón esférico hecho de pieles, plumas, entre otros, había que tratar de introducirlo en unas redes de bambú. Tiempo después, este deporte aparece en las Islas Británicas, donde ingleses y franceses
lo implementaron en su estilo de vida. Debido a que presentaba violencia y falta de organización, era muy fácil de practicarlo. Y fue así como empezaron a formar asociaciones. En 1963, en Londres, Inglaterra, se oficializaron las primeras reglas del fútbol en The Football Association Board. Desde entonces el deporte tuvo mucho crecimiento, la verdad. Y fue el 21 de mayo de 1904 cuando se crea la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, con su sede en Zurich, Suiza. La FIFA es la encargada de modificar las reglas, organizar los torneos en sus distintas categorías. Hoy en día tiene más de 200 países afiliados. Esto nos da una idea de que este deporte está en todos los rincones del mundo. El primer mundial que organizó la FIFA fue en 1930 en Uruguay, con 13 países, y fue así evolucionando hasta que hoy en día se juega con 32 selecciones. Incluso en un futuro se planea incrementar este número de selecciones, así para lograr tener más alcance a todos los países. Hoy en día, la verdad, el fútbol es el deporte más popular del mundo. Tiene distintas ramas, como hacer el fútbol femenino, que ha crecido mucho en los últimos años. El fútbol sala, el fútbol playa. Voy a hablar de los más famosos y conocidos, que incluso tienen sus mundiales. Ahora les voy a hablar un poco del fútbol en Honduras. En nuestro país es el deporte más popular y a principios del siglo XX es cuando llega a este país. Llegó proveniente de pasajeros que venían desde Europa. Al principio lo practicaba la gente pudiente, ya que se consideraba un deporte de las élites. Esto cambió con el paso del tiempo y se empezó a expandir por el país. En 1951, Honduras se afilia a la FIFA y en 1964 crea el primer torneo oficial de fútbol, o sea, nuestra liga de fútbol. La historia del fútbol en Honduras destaca participaciones en los mundiales de España 82, Sudáfrica 2010, Brasil 2014. También destaca participaciones en los Juegos Olímpicos. Lo más lejos que se llegó en Juegos Olímpicos fue fue cuarto lugar, perdón. También fue subcampeón de la Copa Oro, campeón de la Copa UNCAF, tercer lugar de la Copa Oro, algo muy destacado ya que solo una vez se ha logrado participar, así como diversas participaciones en mundiales sub-17 y sub-20. Bueno, en Honduras la verdad el fútbol es dirigido por la FENAFUT, pero los malos manejos financieros, la politización de esto impiden el desarrollo de este deporte, ya que incluso se ha visto involucrado en varios actos de corrupción, que esto lo que hace es impedir nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, ya que la verdad al fútbol es el que más presupuesto se le da, pero sin duda no se ve grandes avances, no se logran sacar grandes jugadores. Esto puede ser por mal manejo de dinero o por la misma corrupción que reina en el país. Esto se puede mejorar sin duda, invirtiendo en estadios, en jóvenes, pero claro, con gente capaz que le ponga interés y no ponga de sus intereses personales, sino que sin duda se meta esto para ayudar al deporte y que crezca. Así que la verdad Honduras tiene muy buenos atletas, solo es de que sea manejado por gente correcta, preparada y capaz para que este deporte siga creciendo y nos siga dando muchas más alegrías. Muy buenas, mi nombre es Carlos, les voy a hablar acerca de los deportes que son el baloncesto y el voleibol. Primeramente voy a hablar acerca del baloncesto. El baloncesto es uno de los juegos más populares actualmente y como todo juego tiene sus orígenes o sus antecedores, sus juegos antecedores. Por ejemplo, tenemos lo que es el Tlachtli, un juego practicado por los antiguos aztecas, que consistía en pasar una pelota por dos aros de piedra y el balón estaba hecho de hule o goma. Otro juego que también era practicado por los antiguos mayas, que es el Chichón Itzá, juego practicado en un estadio de piedra, el cual consistía en pasar por unos anillos un balón hecho también de goma o caucho, solo con la espalda, rodillas y caderas. Y está otro juego muy popular
que es muy conocido, que también practicaban los mayas, que es por ejemplo el Popol Vuh, juego de pelota practicado por los mayas, el cual consistía en pasar por dos aros más o menos elevados a 15 metros de altura, pasar el balón con las rodillas, la cadera o la espalda sin usar las manos. El equipo que ganara era sacrificado. Muy bien, el baloncesto fue creado en el año de 1891 por James Naismith, instructor de deporte en la Universidad de NCA, Asociación de Jóvenes Cristianos. Fue creado con el motivo de mantener en forma a los atletas durante el tiempo invernal, ya que el frío afectaba mucho a los jugadores para que salieran afuera. Entonces los directores le ordenaron a James Naismith que buscara la manera de mantener a los jugadores o atletas en una buena condición física. James reunió de todos los deportes un poco de sus características y creó lo que fue el baloncesto. Claro, este tuvo lugar en la ciudad de Springfield, en Estados Unidos. Se basó en algunas afinidades o algunas características que tenía que tener este deporte para jugarlo. Por ejemplo, la afinidad por el balón, que fuera fácil de aprender, que pudiera ser jugado en cualquier lugar y en cualquier terreno, que fuera de ataque permanente y que no fuera un deporte agresivo. Sí. Entonces, también que fuera jugado bajo techo, que también hubieran espectadores. Y así se creó lo que conocemos como el baloncesto. Los equipos tendrían que contar con 5 jugadores cada equipo. Ya el baloncesto femenino comenzó en 1892 en una universidad de Smith por la educadora física Senda Berenson. El primer partido oficial fue jugado en Estados Unidos en 1893. El baloncesto está regulado por la FIBA, Federación Internacional del Baloncesto. También existe otra federación que es la NBA, que se creó con el fin de que en los descansos invernales, porque en la época de los 80 el hockey era el juego que predominaba, era el juego más popular. Entonces cuando se acababan las épocas de hielo no sabían cómo entretener a la gente, y fue ahí donde aparece lo que es el baloncesto. Se forma la NBA, que también eran otras ligas, fue el conjunto de otras ligas que existían en Estados Unidos. Se formó con el fin de que este deporte, como lo dije antes, en épocas ya de verano se jugara bajo techo, y también se dieron cuenta de que reunía un gran sinfín de espectadores y aficionados. Es conocido, es muy popular y es conocido a nivel mundial, y hay países que destacan. Dentro de ellos está Estados Unidos, que es donde se inventó y por lógico es uno de los que mejores juegan este deporte y están siempre en las altas competiciones. Está lo que es Canadá. En Europa tenemos a España, Francia, Bélgica. En Sudamérica tenemos a lo que es Brasil, Argentina, Uruguay. Estos son algunos países dentro de lo que cabe que destacan en este deporte. Bien, el baloncesto en Honduras, como todos sabemos, el reino maya de la ciudad de Copán
tenía un campo de pelota en el cual se practicaba el puck-ta-puck, juego que también es antecesor del fútbol y lógicamente del baloncesto. Como lo expliqué anteriormente, se jugaba con las rodillas, piernas, cadera y espalda, excepto las manos, y el equipo que ganara era sacrificado en honor a los dioses. Muy bien, pero ya el baloncesto en sí llega aquí a Honduras, sino hasta entonces, en el año 1923. Se practicaba este deporte en diferentes zonas del país por estudiantes que realizaban sus estudios fuera del país y que venían a pasar sus vacaciones a sus hogares aquí en Honduras. Ese mismo año fue impulsado el deporte en Tegucigalpa por el doctor Henry Hilbert, quien estudiaba en la Universidad de Lewis and Black High School en Washington, Estados Unidos. Fundó el equipo de la Escuela Normal de Varones el 23 de junio de 1925. Otra impulsadora fue la Sor Agustina, de origen italiano. Ella impulsó sus conocimientos en el Instituto María Auxiliadora de Tegucigalpa y aportando también sus conocimientos en otras ciudades como ser San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y occidente del país. Muy bien. El 19 de septiembre de 1987 se crea la Federación Nacional de Baloncesto, más conocida como la FENABAP. Esta es la federación que rige el baloncesto a nivel nacional en Honduras. Su sede se encuentra en la Vía Olímpica de Tegucigalpa. En el segundo piso, en el tercer piso, y su último presidente fue Carlos Estrada. Y el primer presidente que tuvo la federación fue el licenciado Efraín Díaz. Muy bien. Esto es un poco de la historia de cómo el baloncesto se ha ido esparciendo a través del tiempo en nuestro país. Como todos sabemos, este deporte es muy famoso más que todo por televisión, pero hoy en día en nuestras escuelas casi no se practica otro deporte más populares como el fútbol, por ejemplo. Pero para impulsar este deporte, nosotros como educadores físicos tenemos que empezar a trabajar en esto, empezar a incitar a los jóvenes a practicar nuevos deportes, ya que nuestro país no apoya mucho esta parte. Entonces nosotros estamos llamados a brindar todos nuestros conocimientos a nuestros compañeros y hermanos de Honduras para que este deporte salga adelante y sea practicado. Muy bien, ahora les voy a hablar acerca del voleibol. El voleibol fue creado en febrero de 1945 por William George Morgan, entrenador deportivo de la Asociación de Jóvenes Cristianos en Oyaque. El voleibol lo regula la Federación Internacional de Voleibol, la FIP, y en ellas se encuentran representadas 220 naciones. 10 de estas naciones encabezan el ranking a comienzos del siglo XIX, a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Entre ellas está Brasil, Estados Unidos, Rusia, Japón, Cuba, Polonia, China, Alemania. Como datos curiosos, la sexta parte de la población, o sea, las personas en todo el mundo, practica el voleibol como espectador de este deporte. Morgan, que fue el inventor de este deporte, realizó sus estudios en el colegio de Springfield, en la JMCA, donde conoció también a James Naismith, quien en 1981 había creado el baloncesto. El voleibol fue ideado como una
alternativa más osagada al baloncesto, ya que este se adapta mejor a los jóvenes y a los miembros de mayor edad. Requieren un juego menos intenso y se cambió se cambió a un juego menos intenso, y que es el juego que actualmente conocemos como el voleibol ahorita. Anteriormente Morgan denominó mintononte al deporte, así se llamaba el deporte anteriormente. Por tanto, el voleibol y el baloncesto se inventaron a finales del siglo XIX en dos ciudades, Springfield y Holyoke, separadas no más por 16 kilómetros de distancia. Fue diseñado para jugarlo en un gimnasio o lugares cerrados. También se puede decir que se puede jugar al aire libre. Se trata de un juego jugado por equipos, guarda semejanza con el tenis y el balonmano. Alfred Hasted propuso el nombre de voleibol debido a que el balón se juega directamente en el aire y sin que éste toque el suelo. El primer balón fue creado a petición de Morgan por la firma A.G. Spalding y Bros. De Chicopee, Massachusetts. En los siguientes años el deporte se extendió por todo el mundo, llegando primeramente a Canadá en el año 1900 y posteriormente llega a lo que es Asia. Los soldados gringos introdujeron en Europa Oriental, donde se convirtió en un deporte muy popular, el voleibol. Estos lo llevaron durante la Primera Guerra Mundial. En 1912 se revisaron las reglas iniciales en lo que se debe a las dimensiones de la cancha y el tamaño del balón, y se limitó el número de 6 jugadores por equipo y se incorporó la rotación al saque. En 1924, en los Juegos Olímpicos fue presentado el voleibol como deporte de demostración. En 1947, las 14 federaciones fundaron en París la Federación Internacional de Voleibol, la FIVB. El variante voleibol se incorpora a la FIB en 1986, y a los Juegos Olímpicos desde 1996. Algunas potencias en este deporte son Estados Unidos, Canadá, Brasil, países como España, Alemania, Rusia, aquí en Cuba, en estos países de aquí cercanos a nuestro país. Y muy bien. Ahora les voy a hablar de cómo se llegó este deporte a nuestro país, el voleibol. El voleibol se dice que apareció en Honduras, en la costa norte, en el tiempo de las compañías bananeras, por los años 1925 a 1935, introducido por los hijos de altos ejecutivos de las mismas empresas que vinieron a pasar vacaciones a nuestro país. En 1975 se inicia la etapa internacional de Honduras. El primer equipo en salir fuera del país es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quienes viajaron a Costa Rica, y en 1976 viaja a Centroamérica de universidades en Guatemala.
En 1977 la UNA organiza el primer torneo o festival de universitario, y es la primera vez que un equipo extranjero de voleibol visita tierras catrachas, siendo la Universidad de San Carlos de Borneo de Guatemala en ganar el torneo que se organizó en dicho evento. Participaron Guatemala, UNA, Centro Penal y Bomberos de Honduras. La institución responsable de las actividades de voleibol en Honduras es la Federación Nacional de Voleibol de Honduras y gerencia la dirección de la selección nacional tanto femenina como masculina de Honduras. El 16 de julio de 1987 se constituye legalmente la Federación Nacional de Voleibol de Honduras. La Federación Nacional de Voleibol de Honduras es parte de la Asociación de Federaciones Centroamericanas de Voleibol, la AFECAVOL, también afiliada a la Confederación de Norteamérica y Centroamérica y el Caribe, NORCECACA, y la Federación Internacional de Voleibol, FIB, la FIBB, la FIB, que rige a nivel internacional lo que es el deporte de voleibol. Actualmente el voleibol en Honduras se ha empezado a esparcir a lo largo y ancho del territorio a través de la creación de ligas encargadas en fomentar en aquellos lugares cuales su adaptación y práctica ha sido poco relevante e importante para el desarrollo. Y para finalizar, nosotros como educadores físicos tenemos el deber de promover todos los deportes en nuestro país, entre ellos el voleibol, para que las futuras generaciones tengan más conocimientos de los deportes y no solo se estanquen en un solo deporte, también hacer todo lo posible para que nuestro país actualmente no tiene una orientación muy dirigida hacia los deportes y solo se estanca en lo que es el fútbol. Entonces nosotros como educadores físicos tenemos que trabajar en esto para sacar adelante lo que son los deportes y la salud de las personas de nuestra sociedad. Muchas gracias. La gimnástica. En el siglo XIX varían la prioridad educativa y el principio objetivo de la educación moderna es el de preparar al hombre para la vida, brindar a los jóvenes y niños de la institución, formar a través de experiencias lúdicos, deportivos y aprendizaje enriquecedores que contribuyen a su desarrollo integral a partir de la gimnasia artística básica, intermedia y avanzada, debido a la influencia de otras tendencias surgidas como reacción y derivación de las que ya existen. Entre estas están las siguientes escuelas. Escuela alemana, esta se encarga del sistema rítmico y sintético. Escuela sueca, esta se encarga del sistema analítico. La escuela francesa, esta se encarga de lo que es el ámbito del sistema natural. Escuela inglesa, esta se encarga en el sistema deportivo. La natación, se tienen indicios de que fueron los japoneses quienes celebraron pruebas anuales de natación. La evolución de los estilos de la natación deportivo, se estudia el origen y evolución de los 4 tipos de nado con los que se compiten en la actualidad. Dicha evolución de los estilos proviene esencialmente de la búsqueda de la mejora de la velocidad, el crawl, desplazamiento humano, en el que es caracterizado por una posición central del cuerpo, la espalda, desplazamiento humano en el agua,
caracterizado por una posición dorsal del cuerpo y un movimiento alternativo. La braza, desplazamiento humano en el agua, caracterizado por una posición central del cuerpo y un movimiento simultáneo. Otra es la mariposa, desplazamiento humano en el agua, caracterizado por una posición central del cuerpo y un movimiento simultáneo, y concordando con las extremidades superiores y inferiores. La natación es un deporte muy lindo y lastimosamente en nuestro país no es tan apoyado como muchos deportes. Esperamos que a futuro se apoyen más estos deportes.